¿qué tal a todos? Nos encontramos nuevamente en una conferencia que en este caso se trata de una conferencia muy especial, muy singular, porque tenemos el gusto de tener en esta sesión virtual a la conferencista Isabel Lincoln Strange Resendiz, que forma parte de este programa de doctorado en investigación de la comunicación. Ahorita leo su semblanza, pero es ella una parte integral, una pieza fundamental de este doctorado, de su cuerpo docente. Y la intención de pedirle de favor y agradecer la generosidad de la doctora Isabel es que las personas puedan conocer el conocimiento, la experiencia de los integrantes de este núcleo académico básico que formamos parte del doctorado en investigación de la comunicación. Y por eso, para que nos conozcan un poco más a este programa, una parte muy importante de todo programa de posgrado, la parte fundamental, son sus profesores, sus investigadores, los que son el soporte de toda la trayectoria. Por eso nos honra mucho y le agradezco a la doctora Isabel Lincoln que esté aquí para compartir sus conocimientos, su experiencia y las personas que nos escuchan pues puedan valorar la calidad de su trayectoria, de su experiencia y al mismo tiempo pues valorar este programa doctoral. Bueno, nos encontramos que en esta charla que se llama Modelos de Liderazgo Transformacional para la Comunicación. Esta conferencia será impartida por la doctora Isabel Lincoln Estrés Resendiz. Algunos datos de su trayectoria. En primer lugar, ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, maneja la línea de Comunicación Cultura, ha sido egresada con mención honorífica por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene un postdoctorado en teoría literaria por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesora de este programa de doctorado en investigación de la comunicación desde el año 2020 y desde luego que forma parte también de este Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada, el SICA, de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac, México. Algunas de sus publicaciones, ¿no? Ella trabaja el tema de la literatura y la comunicación y las ciencias sociales. Destaca el tema o el título de la masculinidad como producción discursiva y la feminidad como silencio. Esto en el libro que se titula Vacío y el libro Vacío y los años falsos de Josefina Vincenz. Um, Tiene también Diálogos entre prensa, literatura y cine, publicado en 2021, del que es coordinadora y adaptación y novelización del cine en México. Tiene otra publicación del año 2022 por la editorial Gediza y la Universidad de Anáhuac. El libro se llama Dos estudios de caso. La doctora Isabel Lincoln forma parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de México, el CONACYT, y es nivel 1 y tiene pues múltiples participaciones en varios congresos nacionales e internacionales. Bueno, pues agradezco profundamente la generosidad de la doctora Isabel Lincoln que nos regale y nos dedique este tiempo para exponer el tema de modelos de liderazgo transformacional para la comunicación. Después de esta conferencia, yo hablaré más sobre las características de este programa de doctorado en investigación de la comunicación. Si alguien tiene alguna pregunta, pues me la puede ir escribiendo en el chat sobre la conferencia o sobre el mismo programa de doctorado. Pues adelante, doctora Isabel, muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Rogelio, por la invitación. Gracias, Ilse, por estar acá, Tessy, por estar de manera presencial o semipresencial, porque esto es virtual sincrónico. Y pues les agradezco el espacio.
Y bueno, voy a compartir pantalla. Me parece fundamental establecer el contexto de esta charla. Eh, Liderazgo para la transformación social es una de las materias que se llevan en nuestra maestría en comunicación integral y transformación social, que es uno de los programas que forman parte del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada. No obstante, el liderazgo es un tema que llama la atención de nuestros estudiantes, tanto a nivel maestría como a nivel doctorado, debido a que se relaciona como una parte, se inserta más bien como una parte fundamental de los trabajos de investigación que realizan nuestros estudiantes. Entonces quise llamarle a la charla que les traje el día de hoy, modelos de liderazgo transformacional para la comunicación, y es lo que vamos a ver en la charla del día de hoy, ¿no? Lo que son los modelos de liderazgo para transformacional. Bueno, yo creo que generalmente nos preguntamos qué es el liderazgo, ¿no? O sea, nosotros cuando pensamos en el liderazgo, llegamos a recurrir a lo que este teórico francés Roland Barthes denominaría como el mito contemporáneo, ¿no? O sea, son una serie de figuras que parecen ser extraordinarias, que son contemporáneas, pero que logran lo que nadie ha logrado en la vida, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta en la charla que les voy a dar el día de hoy que la definición de liderazgo va a ajustarse a contextos sociales específicos que son cambiantes, ¿no? Los grandes líderes se forman en un espacio determinado con circunstancias específicas que los lleva a convertirse en grandes líderes. Nos vamos a dar cuenta de que involucra sin lugar a dudas un ejercicio de poder y de autoridad, ¿no? O sea, tradicionalmente, como veíamos a los líderes, va a implicar un ejercicio de poder y de autoridad. No obstante, esta idea tradicional que teníamos de liderazgo puede ser transformacional, puede ser inspiradora y motivadora en muchos sentidos. No es una charla eh, de superación personal, ¿eh? Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. A veces cuando hablamos de liderazgo para la transformación social, se suele pensar en estos textos de superación personal que venden en Sambors, en estas librerías que son un poquito más ligeras y que dice, conviertas en el gran líder, cómo lograr el liderazgo, y el enriquecimiento, cosas así. Esta charla no es sobre eso, pero no podemos perder de vista que el liderazgo transformacional sí implica un elemento inspirador y un elemento motivador, ¿no? Burns, que es un teórico de liderazgo, de los primeros teóricos que reflexionan de manera profunda sobre el liderazgo contemporáneo, nos dice, el liderazgo va más allá de una simple transacción entre recompensa o castigo, como sucedía de manera tradicional con la posición gerencial, sino que el líder inspira para alcanzar niveles superiores de logro y de transformación. Esa transformación va tanto en el nivel personal como en el nivel organizacional, ¿no? Ya sea como miembro empleado de una organización o como miembro de un colegio, como miembro de lo que sea. Y bueno, que el liderazgo puede influir profundamente en la cultura y en la dirección de una organización, catalizando los cambios para que estos cambios sean significativos y que sean trascendentes. Ay, perdón, fue un dedazo. Bueno, y yo creo que todos, o sea, hoy nos despertamos todos con esta noticia de que Donald Trump subió el 25% de los aranceles en el país. Y es visto por gran parte de los estadounidenses como un gran líder, ¿no? Pero a la vez John Biden fue visto como un gran líder. Entonces dicen Bass y Bass, que son dos teóricos que profundizan sobre el tema del liderazgo, dicen que es un término que se encuentra en varios aspectos de nuestra vida cotidiana y no siempre es un liderazgo positivo ni un liderazgo transformacional, ¿no? O sea, tenemos líderes que pueden ser sumamente autoritarios, que suelen ser sumamente violentos y que los podemos encontrar en diversos espacios de nuestra vida cotidiana, ¿no? Dice Vaz, bueno, encontramos líderes de organizaciones religiosas, ¿no? Piensen en el Papa, ¿no? Como esta figura católica que para nosotros es fundamental, pero piensen a la vez en el líder de la luz del mundo, ¿no? Que fue a dar a la cárcel, que tiene toda esta gran historia. Entonces, este, forman parte de nuestra vida cotidiana los líderes. De instituciones públicas, ¿no? Piensen en las posiciones políticas de poder que tienen algunas personas, por eso están ahí Joe Biden y Donald Trump. De organizaciones privadas, piensen en Jeff Bezos. Hay líderes de gobiernos, tienen un lugar principal en la escena de las decisiones y de la política internacional, los líderes sin lugar a dudas, y lo que vimos el día de hoy, pues creo que es un buen reflejo de lo que está sucediendo. Y este liderazgo está vinculado con patrones ideológicos e institucionales.
Esto lo dicen Albenson y Spicer, a los que cita Dugan, que es un teórico también del, del liderazgo, que busca diferenciar entre liderazgo autoritario que puede llegar a existir y este liderazgo transformacional con el que las generaciones actuales se están enfrentando, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que dice Dugan, o sea, el liderazgo puede servir tanto como una herramienta ideológica para mantener la hegemonía, una hegemonía que no siempre puede ser positiva, puede ser negativa, o puede ser también un vehículo para el cambio y la democracia, ¿no? Entonces, yo les haría una pregunta, ¿no? O sea, generalmente cuando pensamos en los líderes y en el liderazgo, todos nos bueno, hemos escuchado más bien este comentario. Donald Trump, Joe Biden, fulanito o perenganito son líderes natos. Mi hermano es un líder nato. Mi mamá es una líder nata. O sea, ¿qué significa decir que una persona es un líder nato? Y lo que nos invita a preguntarnos, Dogan, es si los líderes nacen o se hacen. Ajá. Y dice, bueno, existía la teoría que de mediados de finales o mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, que decía que existía o basados en la noción darwiniana de la evolución de las especies, un líder nacía porque tenía ciertas habilidades que le permitían adquirir poder e influencia en una sociedad, ¿no? Es la teoría del gran hombre, es el momento histórico en donde se forman los grandes capitales en Estados Unidos, en donde se forman los grandes capitales en Europa, donde van a crecer eh, importantes consorcios a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Y que van a generar esta noción del gran hombre, ¿no? Hay grandes hombres que pueden forjarse su propia fortuna, tomar decisión de su propio destino y que además se convierten en personas que van a tener poder e influencia en una sociedad en un contexto determinado, ¿no? Voy a la siguiente. En esta discusión de si los líderes nacen o se hacen, lo que dice Dugan es que a principios del siglo XX se va a hablar de los rasgos que pueden tener ciertas personas que los hacen aptos para el liderazgo y que los dotan de cualidades naturales, ¿no? Algunas de ellas naturales para poder dirigir, ¿no? Y esto los va a diferenciar del resto de sus seguidores. Y les puse aquí tres figuras de dicho contexto que son Churchill, Mahatma Gandhi y Mao Zedong, porque los tres fueron vistos como líderes, ay, perdón, en un momento histórico determinado y tienen estas características, ¿no? Están dotados de cualidades que parecen ser naturales, ¿no? Piensen en Mao, pero que los va a diferenciar del resto de las personas que existen en su contexto y que les va a dar la posibilidad de dirigir. Bueno, terminando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Va a haber un cambio en el ámbito internacional, ¿no? Estados Unidos crece económicamente de manera exponencial, ¿no? Mientras Europa se empieza a recuperar de las crisis económicas o de la crisis económicas la crisis económica que les dejó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y dice Dukan, van a surgir precisamente en estos países como Estados Unidos que se están desarrollando económicamente una nueva mirada del líder que va a ser la conductual, ¿no? Los líderes son personas que van a expresar preocupación por las tareas que realizan las otras personas y además se van a proyectar a sí mismos como personas sumamente efectivas en las actividades que realizan. No hay oportunidad de fallar. El trabajo que estos gerentes, bueno, estos líderes, porque no son gerentes, lo realizan de manera correcta, ¿no? Es cuando se empiezan a preguntar las personas qué significa ser un manager o un gerente y qué significa ser un líder, lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero se da esta nueva mirada del líder o del gerente, por eso les puse aquí de fondo una imagen de la serie de televisión de Mad Men. Dice, bueno, estos líderes también pueden ser, o se les puede denominar situacionales o de contingencia. Son tan efectivos que pueden resolver cualquier problema que se les presente, cualquier situación, de manera efectiva a través del ejercicio de liderazgo en distintas situaciones. Y justamente les puse aquí estas imágenes, no sé si han visto Mad Men,
pero puse las imágenes porque me parecieron verdaderamente ilustrativas de lo que les estaba diciendo. Hay un capítulo de esta serie de televisión de Mad Men, quien la ha visto sabe de qué estoy hablando, en la que el personaje principal, que es el que aparece a nuestra izquierda, que se llama John Trapper, se encuentra, no les pongo la escena por derechos de autor, pero se encuentra en una sala discutiendo con otros ejecutivos cómo decirle al consumidor de tabaco, ¿no? De Lucky Strike, que pues se acaba de dar la noticia de que el cigarro es sumamente dañino para la salud. Entonces, pues buscan los otros ejecutivos de publicidad decirle, no, pues pensemos en una frase como, pues solamente los valientes fuman tabaco, ¿no? Y John Trapper en una estrategia que le permite tomar control de la situación en una contingencia, porque finalmente es una contingencia para la marca de tabaco, dice, vamos a decir, es tostado, ¿no? Por eso les puse ahí esa imagen que dice, it's toasted. No es un cartel real, ¿no? Es un cartel que la gente sube a las redes sociales, pero él puede solucionar esta situación. Y bueno, finalmente esta fue una situación que se dio de manera real en los Estados Unidos, en la que Lucky Strike, de manera muy inteligente, ¿no? Buscó publicitar su tabaco a través de este tipo de comerciales como el que ven en la derecha, en donde un médico está promocionando los cigarros, ¿no? Cosa que me parece extraordinaria porque además fue una publicidad que se mantuvo durante años y evidentemente se dejó de permitir hasta la década de los 90, ¿no? Bueno, hacia la década, lo que también dice Dugan es que hay, en este contexto, ¿no? Ya les puse esta imagen de aquí atrás en donde están Churchill, Mahatma Gandhi y Mao Zedong. Dugan dice que entre la década de los 20 y la década de los 70 va a existir de todas maneras un liderazgo que va a estar impulsado por cambios sociales, ¿no? O sea, tenemos el surgimiento de Mahatma Gandhi en la India como un personaje que va a luchar contra el protectorado inglés, ¿no? En contra de la idea del protectorado inglés en su país, va a luchar por los derechos de los ciudadanos indios o hindúes, va a buscar un cambio que implique una transformación para su nación, ¿no? Y va a seguir una serie de estrategias que le van a permitir proyectarse en el ámbito internacional verdaderamente como un líder de cambio social. Ajá. Y bueno, aquí les puse el ejemplo de Martin Luther King, ¿no? Cuando marchó sobre Washington y para luchar por los derechos civiles de las comunidades negras, después denominadas afroamericanas, en Estados Unidos, ¿no? En la década de los 60. Y dice, bueno, entonces, perdón, es que me distraje un poquito porque creo que alguien tiene prendido su micrófono. Hay el liderazgo, pues lo que dice Dugan es, sin lugar a dudas, se va a vincular con el contexto y va a estar alineado con el cambio social del contexto al que pertenece, ¿no? Dice, hacia la década de los 70 se da este liderazgo que podemos llamar recíproco, que es relacional, ¿no? Está además, comparte ciertos procesos sociales, va a poner énfasis en el compañerismo, no únicamente en el compañerismo organizacional, sino en lo que implica el compañerismo para la humanidad. Por eso les puse esta imagen de Carol Wojtyla. Y es resultado de la interacción de los participantes para crear iniciativas para generar un cambio social, ¿no? O sea, el liderazgo va a ser fundamental para generar el cambio social. Piensen que Karol Wojtyla estaba estrechamente vinculado al movimiento Solidaridad en Polonia, ¿no? Y Karol Wojtyla y Lech Walesa van a ser dos figuras que van a generar el cambio no únicamente en Polonia, ¿no? Sino en el ámbito internacional, ¿no? O sea, Karol Wojtyla llega, se convierte en papa en la década de los 70, pero su papel va a ser fundamental para la caída del muro de Berlín y para la perestroika. Y es precisamente, puede ser un liderazgo que está vinculado con el caos, ¿no? Con el caos de los sistemas sociales. Y dice, a partir de, lo que dice Dugan es, a partir de los 90 se va a dar más este liderazgo, ¿no? Vinculado con el caos, con los sistemas sociales, va a ocurrir en un contexto complejo que va a generar cambios en el mundo, va a ser relacional,
¿no? A veces no es posible mantener el control y les digo, nuevamente se va a insertar en el contexto y ahí les puse la imagen de Lech Walesa, ¿no? Principalmente a la izquierda, porque me interesaba resaltar cómo un personaje que surge del movimiento obrero en Polonia se va a colocar como uno de los personajes más representativos de dicho país si llega a la presidencia, ¿no? Y bueno, nos lleva esto a preguntarnos qué es el liderazgo contemporáneo, ¿sí? O sea, estamos en un contexto en el que yo creo que como humanidad nos estamos preguntando quiénes son los líderes contemporáneos, ¿sí? O sea, estamos viendo a Jeff Bezos eh, como uno de los personajes más representativos ahora de la política estadounidense, ¿sí? Junto con Elon Musk. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Quiénes son los líderes? ¿Por qué se han incorporado de esta manera a la política? ¿Sigue siendo lo económico el único interés? ¿Qué es lo que transmiten estos líderes? Es algo que nos tenemos que preguntar, ¿no? Y lo que establece nuestra materia, liderazgo para la transformación social, que ahorita estamos viendo de manera muy, muy rápida, o a lo que invita a la materia es a preguntarnos eso precisamente, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro papel dentro de la sociedad? Eh, ¿Cuál es nuestra responsabilidad como sujetos sociales en un planeta que tiene muchísimas carencias, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel como líderes para generar un cambio social? Lo que dice Tugan es que hacia la década de los 90 vamos a ver nuevos líderes que son genuinos y transparentes, ¿no? Que tienen una autenticidad que emerge de la interacción entre los mismos líderes, ¿no? Está condicionada por comportamientos que son positivos y que se sustentan en los valores de una moral explícita. Y tenemos esta tablita, ¿no? Me pareció súper importante copiárselas tal cual para que me entendieran cómo el liderazgo se vincula con un contexto. Porque dice Dugan, o sea, finalmente el liderazgo del gran hombre va a estar o va a iniciar o puede ser identificado con el movimiento del sufragio femenino, aunque la palabra sea hombre, pero el movimiento del sufragio femenino y la lucha por los derechos laborales, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, principalmente en Inglaterra. Entonces es un periodo que va a ir de mediados del siglo XIX hasta iniciado el siglo XX, ¿no? Ahí viene arriba el tipo de liderazgo, ¿no? El behavioral, que va del 50 al 80, que es el que les enseñé con personajes como Don Trapper. Un liderazgo de contingencia o situacional, que se los enseñé con el mismo ejemplo de Lucky Strike. Esto incluye la lucha por los derechos civiles, ¿no? Un liderazgo que dice Dugan, que va de los 20 al 77, en donde vamos a encontrar movimientos como el apartheid, los movimientos LGBT, ¿sí? Más adelante, el liderazgo recíproco, que se da desde finales de la década de los 80, y desde la década de los 90 vamos a encontrar el liderazgo del caos, ¿no? Y el auténtico, con el boom de Wall Street, los movimientos Black Lives Matter y otros, ¿no? La primavera árabe, etcétera. Bueno, pensemos en el liderazgo para la transformación social, ¿no? Sosek y Jung, en este libro que tienen que se llama Full Range Leadership Development, van a analizar los procesos organizacionales complejos para capitalizar oportunidades dentro de la misma organización, ¿no? O sea, todos los días nos enfrentamos en las organizaciones en las que elaboramos a procesos que son complejos y que a veces no podemos resolver. Ahorita vamos a ver otros elementos que son súper importantes. Pero no, la comunicación se va a convertir en un elemento fundamental para resolver estos problemas, ¿no? A veces nos damos cuenta de que el problema de una organización es precisamente la comunicación, ¿no? Y les voy a platicar algo aquí dentro de la Facultad de Comunicación. A veces nos damos cuenta de que nuestra poca capacidad para solucionar los problemas está relacionado con un problema de falta de comunicación, ¿no?
aunque suene redundante, y así suele suceder en las organizaciones, ¿no? La comunicación es un elemento fundamental. Entonces, la comunicación de una visión estructurada a partir de objetivos y metas organizacionales puede ayudar a resolver los problemas en donde se observe siempre el lugar que va a tener el cliente, van a decir Sosik y Jung, la relevancia que tiene la innovación y el aprendizaje de manera constante para los miembros de la organización, el proceso del mismo negocio y su eficiencia y efectividad, y la perspectiva financiera. Todo esto tiene que ver con un problema de comunicación. Si no se conoce dentro de la organización algunos de estos aspectos, no existe la posibilidad de que los procesos se vuelvan más complejos. Estas fotografías que ven aquí son de nuestros estudiantes de doctorado y de maestría. Nos parece súper importante que vean a personas reales. Y bueno, lo que proponen algunos, perdón, algunos autores es realizar cuestionarios de liderazgos que sean multifactoriales para facilitar el desarrollo de los líderes transformacionales y motivar su formación. Ajá. Ya les puse en los ejemplos anteriores y ahorita vamos a continuar con el tema. El líder nace o se hace. O sea, lo que dicen los autores es que es posible convertirse en líder. No se tiene que nacer con las características para ser líder, pero se puede motivar a las personas para que ejerzan sus cualidades de liderazgo, se pueden administrar sus relaciones con los colegas y con los superiores, que desarrollen una mentalidad de líder precisamente y que aprendan a lidiar con los contratiempos. Ahorita vamos a ver más sobre esto. Es una idea que he puesto sobre la mesa en un par de ocasiones, que implica lidiar con los contratiempos, y ahorita lo vamos a hablar, y que aprendan a lidiar con los contratiempos, ¿no? El objetivo es que los egresados de estos cuestionarios de liderazgo alcancen competencias necesarias para atender las demandas en el entorno laboral en el que se enfrentarán. Estos cuestionarios surgen principalmente a partir de los estudios de licenciatura. Por su parte, Cousins y Posner lo que nos dicen es que los líderes primero modelan el camino cuando logran articular sus valores y se comportan de manera congruente y transparente. ¿Sí? O sea, estos autores van a ir estableciendo las bases de lo que va a ser un buen líder en cualquier aspecto de su vida. Ahorita lo vamos a ver, o sea, yo ahorita les hablé de organización, pero un líder lo es en todos los aspectos de su vida y en ese sentido tiene que ser congruente y transparente. Y cuando los líderes encuentran los intereses y metas de sus seguidores para articular una visión compartida que sirva como un instrumento para unificar los esfuerzos que todos aquellos conforman en el grupo. Y nuevamente aquí tienen la fotografía de una de nuestras estudiantes. Contamos con los derechos de todos los estudiantes para poner sus imágenes. Y me regreso una vez más. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un líder o un gerente para generar un cambio social? ¿Sí? Lo que va a decir Dyer es que el gerente se inserta en una estructura jerárquica organizacional, ¿no? Va a pensar desde el pensamiento convencional de la misma organización y es la persona que va a ser la encargada de cuidar los intereses él le pone la palabra, del imperio o del feudo, ¿sí? O sea, es una persona que va a estar al pendiente, va a vigilar, va a controlar, va a dar seguimiento a todos los miembros de la organización, ¿sí? Va a reportar a las partes superiores, se ajusta a la agenda institucional, busca que el resto se ajuste a la agenda institucional, es decir, pero en pocas palabras, pues es un vigilante, ¿no? Es un vigilante que está al pendiente de los intereses del imperio o del feudo. Dice, bueno, dice Dyer, por otro lado, el líder tiende a apoyar a los demás dentro del equipo, les inspira una visión del futuro, provee mentorías, provee entrenamiento y consejo con el objetivo de que todos, ¿no? Todos impulsen y apoyen un mismo propósito, sea organizacional, sea educacional, sea del tipo que sea. Bueno, según apuntan otros autores, hay comisiones internacionales de test de liderazgo transformacional que permiten desarrollar proyectos y directrices relacionadas con pruebas para medir el liderazgo, ¿no? A veces no sabemos si tenemos la cualidad de ser líderes
si estamos más enfocados a un perfil gerencial, ¿no? Más autoritario, más vigilante, y pues lo ideal es que las organizaciones inviten a sus miembros a hacer un test o las universidades inviten a sus estudiantes a realizar test para saber cuál es su cualidad como líder, ¿no? Nuevamente aquí lo que están viendo de su lado derecho son alumnos de nuestros programas de posgrado. Estos ítems generalmente contienen temas relacionados con el contexto de la persona, con la construcción y la adaptación de la persona en ciertos espacios, con el proceso de aplicación, y hay una parte final que es la interpretación de las puntuaciones de estos tests. Y bueno, lo que dicen Cousins y Posner, y yo creo que si hay aquí miembros de organizaciones, esto les va a ser súper útil, dice hay que tomar en cuenta ciertos elementos para realizar una serie de reactivos para estos cuestionarios. Y aquí les puse solo unos ejemplos, ¿no? Para modelar el camino, para inspirar una visión compartida, para desafiar el proceso de liderazgo, para habilitar a los demás para que actúen y finalmente alentar el corazón, es como le llaman, ¿no? Es decir, para modelar el camino se pone el ejemplo personal, se fomentan principios y estándares, se cumplen con promesas. Obviamente, cada uno de los reactivos tiene que estar relacionado con esos temas. Para inspirar una visión compartida, se identifican las tendencias hacia el futuro, se presenta una imagen del futuro, se comparten sueños. Para desafiar el proceso, se ofrecen oportunidades, ¿no? Se buscan nuevas formas innovadoras, se promueve la innovación. No les estoy leyendo todo porque si no, no acabamos. Para habilitar a los demás para que actúen, crear relaciones cooperativas, fomentar puntos de vista y finalmente elogiar el trabajo de los demás, ¿no? Que siempre es importante, confiar en las capacidades de otros y recompensar y aportar, ¿no? Todo esto nos lleva a configurar una cultura de la paz dentro de las organizaciones. Hay otro modelo, además del de Cousins y Posner, que es el Social Change Model of Leadership Development, que surge en 1993 en los Estados Unidos y que va a estar vinculado al fondo Dwight Eisenhower Leadership Program y que lo que busca es crear conocimiento sobre liderazgo en jóvenes. Y es un modelo que se lleva a las universidades para que los jóvenes también a través de test puedan identificar cuáles son sus cualidades de liderazgo para la transformación social. Eso es súper importante, ¿no? O sea, no hay que perder de vista esto. Los puntos más importantes que se busca esclarecer con este programa es que los chicos identifiquen la diferencia entre el líder y el gerente por sí mismo, ¿sí? El cambio social implica el servicio a los otros a través de lo que la autora, que se llama, ahorita les voy a poner Susan, ahorita les digo cuál es el nombre de la autora, lo traigo en el siguiente, denomina como las 7 Cs de liderazgo que ahorita les voy a poner, ¿no? Y bueno, les puse ahí una nota de Eisenhower que precisamente dice que el liderazgo pues es resultado del estudio, ¿no? Y la reflexión y la práctica por parte de los hombres. Entonces, el liderazgo per se opone al trabajo gerencial. Entonces, y les decía justamente, ¿qué son las 7 Cs de liderazgo? La autora se llama Susan Comips, ahorita les pongo la referencia. ¿Qué son las 7 Cs de liderazgo? Son la conciencia del ser, o sea, ahorita les voy a enseñar el mapa que hace Susan Comims. Y tenemos que considerar la conciencia del ser, tenemos que estar conscientes de quiénes somos nosotros mismos para poder establecer una serie de estrategias relacionadas con el liderazgo. El compromiso, ¿sí? O sea, se evalúa el compromiso en estos test y tenemos que identificar más bien, como sujetos cómo nos estamos relacionando con nuestro entorno. ¿Nos comprometemos o no nos comprometemos con las labores que realizamos? Si no nos comprometemos, hay que identificar por qué no, ¿sí? Si nos comprometemos, hay que identificar por qué sí, qué elementos nos interesan que nos llevan al compromiso y seguir impulsándolos. Y si no estamos comprometidos, identificar los elementos que no nos están permitiendo comprometernos y buscar otro camino, otra vía para que haya compromiso y solucionar los problemas que existan. La colaboración lo mismo, ¿no? Lo que nos llevan estos test es a identificar si hay colaboración del individuo con el resto del grupo. Si no es así, ¿por qué no? Identificar las causas que están ocasionando esa poca colaboración y, obviamente, relacionarlo. El propósito común, ¿sí? Que los miembros de la organización o del grupo social identifiquen
cuál es el propósito común y se comprometan con él y lo impulsen. La congruencia, que seamos congruentes, justo como les decía hace un momentito, con el trabajo que realizamos todos los días, ¿sí? La ciudadanía, que es un elemento fundamental, ¿no? O sea, finalmente, el trabajo que nosotros realizamos en cualquier espacio, piensen en el salón de clases, piensen como miembros de una organización, piensen como miembros de un grupo religioso, como miembros de lo que ustedes quieran, la ciudadanía es fundamental. Tenemos compromisos sociales vinculados con derechos humanos, etcétera, etcétera, con los que no podemos perder de vista. Pero cuando Susan Comips realiza el modelo de las 7 Cs de liderazgo, no había contemplado la séptima C, únicamente había contemplado 6. Y el primer modelo sale con 6 Cs. Perdón que suene cacofónico, pero así es, ¿eh? Contemplaba 6 Cs y después se dio cuenta de que faltaba una C, que era controversia con civilidad, que era justo lo que les decía, ¿no? O sea, la controversia con civilidad es fundamental. Todos tenemos diferencias y piensen en su vida cotidiana, piensen en la semana pasada. Ay, perdónenme, es que ya. ¿Cuántas controversias han tenido, menores o mayores, y cómo las han resuelto? Entonces, lo que dice Susan Comips es que la controversia con civilidad es un elemento fundamental. O sea, cuando tenemos diferencias en el ámbito organizacional, en el ámbito familiar, en el ámbito que sea, tenemos que responder con civilidad, porque las controversias las vamos a tener siempre. Ajá. Y el objetivo de un buen líder es resolverlas con civilidad, ¿no? No de manera autoritaria, como lo vimos en los liderazgos de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Bueno, hasta la década de los 70, sino con este diálogo, impulsar a los miembros de la organización al cambio, dando mentoría, dando asesoría, dando consejo para que la controversia no estalle, ¿no? Y así es como se forman este modelo de las 7 Cs de Susan Comips, ¿no? Tenemos colaboración, propósito común y controversia con civilidad como propósitos, como valores que van a ser grupales, ¿sí? Ellos van a diferenciar, Susan Comips va a diferenciar entre lo que van a ser los valores grupales, los valores individuales y lo que pueden ser los valores sociales o comunitarios. Entonces, entre los grupales tenemos colaboración, propósito común y controversia con civilidad. Ojo que ya están traducidos. En valores individuales vamos a encontrar la conciencia del ser, la congruencia y el compromiso, ¿sí? Como 3 valores fundamentales. Y en los valores sociales o comunitarios, la ciudadanía, ¿no? O sea, todos compartimos espacios comunes y de la misma manera, les digo, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Piensen, trabajo, casa, escuela. Vamos al comedor comunitario de la organización. Vamos al comedor comunitario de la universidad, etcétera, etcétera. Nos desarrollamos en ciudadanía. Hay valores sociales y comunitarios que compartimos con una sociedad y ahí tenemos que ser congruentes, tenemos que tener compromiso, tenemos que colaborar, ¿no? A partir de un propósito común y encontrar siempre la civilidad. Bueno, ya voy a acabar. 2 minutos. ¿Qué implica el liderazgo para un mundo mejor? ¿Qué implica este cambio social? Crear un cambio en nombre de la sociedad siempre, ¿no? O sea, el liderazgo se tiene que ejercer de esta manera. Hay un artículo que yo escribí, si quieren pueden leer, en donde hablo precisamente o analizo qué es lo que pasa con Netflix como organización, con esta idea de Netflix se maneja a través de 2 frases que son fundamentales: libertad y responsabilidad, ¿no? Y lo que dice el CEO de Netflix precisamente al respecto es que somos responsables de las actividades que realizamos, eh, aunque las realicemos con libertad, ¿no? Y con la mejor de las intenciones, siempre vamos a ser responsables. Entonces, pensemos siempre crear un cambio en nombre de la sociedad. Eso es lo que implica el liderazgo para la transformación social o Leadership for a Better World, que es el programa que se desarrolla a partir de las 7 Cs de Susan Comips y del programa Dwight Eisenhower. Es colaborativo siempre, o sea, no existe esta imagen del gran gerente autoritario, jerárquico, vigilante, etcétera, etcétera, sino que es colaborativo. Un gran líder se relaciona o sustenta su trabajo con la colaboración de otros líderes.
Es un proceso más que una toma de posición, o sea, implica que aprendamos, que nos podamos integrar a una comunidad para poder eh, trabajar en los elementos que les mostré en las láminas anteriores. Siempre debe de basarse en valores, principalmente en los 7 valores de las 7 Cs, ¿no? Todos tenemos el potencial para ser líderes, o sea, esta idea de que los líderes nacen, pues hay que desterrarla, ¿no? Si trabajamos duro, si leemos, si, como decía Eisenhower, aprendemos, podemos tener la capacidad de convertirnos en líderes. Y les puse nuevamente ahí una nota de Eisenhower, ¿no? Que decía, el líder supremo, la cualidad del líder supremo es la integridad, y así es, y es lo que muestra el liderazgo para la transformación social. El servicio es un vehículo poderoso para el desarrollo y una herramienta para el liderazgo, ¿no? Tenemos que pensar como líderes que los demás no están a mi servicio, sino que yo puedo estar al servicio de los demás como líder. Y bueno, está algunos lugares que pueden visitar. Está la National Clearinghouse for Leadership Programs, que es el Centro Nacional de Intercambio e Información para Programas de Liderazgo. Está en la Universidad de Maryland. Está basado en el programa de Leadership for a Better World. Ahí, bueno, pues utiliza la investigación, la evaluación, la educación, permite identificar capacidades de liderazgo. Es una herramienta que funciona a partir de los 7 valores de las 7 Cs. Permite la reorganización de departamentos en universidades, en organizaciones, para satisfacer ciertas necesidades, y cuenta con 45 conjuntos, o sea, 45 cuestionarios o tests para el desarrollo y la educación en el liderazgo. Y bueno, estas son algunas de las referencias que consideré para esta presentación, y les agradezco mucho, doctor Rogelio, le regreso la palabra. Sí, muchas gracias, doctora Isabel. Me parece estupenda tu, tu conferencia. Yo tengo algunas preguntas, pero quisiera más bien darle la oportunidad a las personas que están aquí que están presentes de manera virtual, que si gustan participar, abrir sus micrófonos o sus cámaras y plantear directamente alguna pregunta a la doctora Isabel o ponerla por el chat, yo la puedo leer también. Bueno, mientras se animan a participar, compartirles que la doctora Isabel forma parte del núcleo académico básico del doctorado en investigación de la comunicación. Es un doctorado anual que está dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, y pues nos honra mucho la presencia de la doctora Isabel, ¿no? Cualquier persona que tenga dudas al final de esta charla, me quedaré yo para resolver sus preguntas. Bueno, a mí un par de preguntas, doctora Isabel, mientras eh, se animan a abrir sus micrófonos o a escribir en el chat sus preguntas. Eh, la primera cuestión que me surge a la cabeza es el querer, pero no poder. Es decir, las personas que queremos ser de otra manera, ser líderes, pero nos hemos dado cuenta que a lo largo de nuestra vida se nos dificultan algunos temas que vemos que no tenemos el reconocimiento, por ejemplo, o que las personas no ven nuestra palabra, nuestra presencia con autoridad. Y parece que es inevitable, pues, un liderazgo jerárquico, ¿no? Dado que si no hay un aval de la institución, parece que no basta realmente solo el querer ser líder, puesto que no se puede ser líder si si la gente también no te sigue o no te reconoce. Y muchas veces en en nuestra sociedad, eh, tan tradicional en jerarquías, en protocolos, pues necesitamos como
el aval institucional, entonces, para confiar en las personas. Y la segunda pregunta tiene que ver esto con la confianza en el líder. Evidentemente que las personas, un elemento fundamental para las relaciones humanas es la confianza. Y la confianza en el líder, eh, por un lado, si bien la institución o la misma trayectoria de la persona nos puede dar cierta garantía de la confianza que podríamos depositar en la persona, al final también las personas eh, decidirán cada una de ellas confiar o no confiar en el líder, ¿no? Eh, Supongamos una institución donde la institución reconoce, aprueba y promueve el liderazgo de determinada persona. Pero sin embargo puede haber algún sujeto que no se quiera comprometer porque no confía en el líder. Entonces obedece porque no le queda de otra. Entonces la segunda pregunta sería, ¿no? Esta cuestión de obedecer o de seguir las propuestas del líder, más que por confianza, más bien por miedo a no perder el trabajo o los privilegios que ya se han ganado o se tienen en el momento. Bueno, estas preguntas, mientras alguien se anima a hacer alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Rogelio. Creo que son tres preguntas en dos. Eh, en la parte primera que mencionaste, que está relacionado con lo personal, sí lo contemplan los teóricos, que sería la conciencia, ¿no? De manera personal, de manera consciente, quiero o no quiero ser un líder y si lo soy, qué tipo de líder soy y cómo quiero mejorar. Y lo que nos dicen los teóricos es que hay caminos para seguir, ¿no? O sea, si hay una serie de estrategias, ojo, que van más allá de los libros de superación personal, os estoy hablando de teoría de liderazgo de manera seria, de manera formal. Eh, Hay caminos para identificar si no se está haciendo líder y por qué no, un líder para la transformación social, ojo, ¿no? O sea, ¿por qué no se están llegando esas metas? Ajá. Todo depende del sujeto y eso también lo dice Susan Comibes, o sea, de nosotros en conciencia, ¿sí? ¿Queremos o no queremos ser líderes? ¿Somos gerentes o no somos gerentes? Que eso yo creo que va relacionado con tu segunda pregunta. O sea, ¿qué implica hablar de un líder institucional? ¿No? O sea, efectivamente a veces las instituciones no permiten o las organizaciones no permiten a sus miembros que ejerzan roles de liderazgo, ¿sí? Lo que hacen ahora sí que organizaciones o segundas organizaciones relacionadas con la promoción del liderazgo es ofrecerle a las empresas los test, ¿no? Las estrategias para que generen un liderazgo transformacional. Yo les decía aquí que Netflix hace uso de este liderazgo, ¿no? Ustedes pueden ver los videos de la organización y son líderes siguiendo a líderes, mi equipo está rodeado de 5 líderes, yo nunca me imaginé que se podía trabajar de esta manera, etcétera, etcétera, ¿no? Con una premisa que es fundamental, todo lo que hagas, tienes que hacerlo en el beneficio de Netflix, porque el beneficio de Netflix es el beneficio de todos, ajá, pero depende de la organización. Ajá, o sea, que la organización impulse a sus miembros para que se conviertan en líderes para la transformación social. Y con respecto a tu tercera pregunta, si hay confianza o no en el líder dentro de una organización, me parece que tiene que ver con esta misma idea que mencioné sobre la diferencia que existe entre un gerente y un líder, ¿sí? O un jefe y un líder. O sea, si nosotros pensamos en el gerente como esta figura que cuida la estructura jerárquica, organizacional, que es vigilante de tiempos, que es vigilante de productividad, que está de acuerdo con la agenda, etcétera, etcétera, pues no estamos hablando de un líder, estamos hablando de un gerente, ¿no? Como lo puse en las gráficas, en las
gráficas temporales al estilo de los años 40, ¿no? O sea, una persona que va a estar vigilante de la organización. No es sencillo, o sea, finalmente en México no tenemos esta cultura organizacional de hablar de un liderazgo transformacional y distribuido en el que todos podamos participar, que ese es un término que no ocupé aquí, pero otros autores hablan de liderazgo distribuido y es el que permite a un líder distribuir diversas funciones para que todo el equipo trabaje en favor de un bien común, ¿no? Entonces, me parece que sí es contextual, o sea, en México todavía vivimos con esta idea de que si no cumplo con lo que me están diciendo, pues va a haber consecuencias, porque hay una figura vigilante que es la del gerente o la del jefe. Uh-huh. Claro, Espero haber respondido. claro, no, muy bien, excelente. Eh, Andrés tiene la mano levantada. Si quieres abrir tu micrófono, Andrés, también hay dos preguntas en el chat. Adelante, Andrés. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Andrés Toledo. Soy maestro en comunicación organizacional y les agradezco mucho esta plática y qué bueno que el doctor Rogelio pudo hacer esta intervención inicial porque muchas de las preguntas que tenía iban en ese sentido, sobre todo ese contexto, ¿no? Y creo que es muy, pues no desconozco a qué grado, pero creo que es muy genérico en nuestra sociedad mexicana, ¿no? No sé si en otros esquemas sea la misma situación, pero me identifico con algunos de estos temas y los quería traducir de esta manera con algunas preguntas. Por ejemplo, yo vengo de una organización en donde mi nivel jerárquicamente estaba por debajo de 4 puestos, en donde la dirección general pues dictaba las indicaciones de ese carácter gerencial, pero después bajaba hasta nuestros niveles con esa misma dinámica gerencial y nunca se reconocía de manera transversal pues esas condiciones para poder reconocer o identificar esos liderazgos de equipos, ¿no? De Sí, trabajo. Lo pongo como contexto porque ¿qué pasa cuando un equipo o tu equipo inmediato, en mi caso tenía el mando sobre ese equipo, ya era un equipo maduro, había un liderazgo, se podía afinar con los estándares que nos habían comentado en esta presentación, pero ¿qué pasa cuando tu papel ya no puede influenciar en los niveles superiores por esta falta de reconocimiento, pero a lo mejor por esta falta de aceptación incluso de que hay esos líderes abajo? Esa sería una pregunta. ¿Cómo hacer que un líder de ese equipo maduro pudiera, a nombre de todo ese equipo, poder levantar la mano y lograr ese reconocimiento sin caer en una posición pues meramente individual de decir quiero progresar o quiero una aspiración mayor per se? Esa sería una. Luego la otra, eh, creo que actualmente se pueden combinar, esa es la pregunta, se pueden combinar este liderazgo gerencial con este liderazgo más transversal. Eh, Pudiera ser así. Pudiera poner un ejemplo. Cuando en este equipo, en mi caso, en este equipo ya maduro, detecta que en otros equipos de trabajo hay la misma situación, pero carecen de un líder, ¿cómo poder a lo mejor también influenciarlos para poder motivarlos sin que haya pues una mala señal hacia los niveles jerárquicos superiores, ¿no? No sé si me explico. Serían esas dos sí. preguntas. Sí, sí, me parece que sí te entiendo bien, Andrés. O sea, me regreso a lo que les decía. Yo creo que el contexto es fundamental, ¿no? O sea, lamentablemente en México hemos vivido con estructuras organizacionales, no digo que sean todas, ¿no? Estructuras organizacionales que se sostienen a partir de relaciones, ¿sí? Es decir, aquí hay una plaza voy a poner lo que pasa comúnmente en la academia de profesor investigador, pero yo le voy a dar la plaza a mi amigo porque es el que me queda más cerca, ¿no? Entonces tenemos estructuras organizacionales que están contaminadas, ¿no? Están contaminadas por prácticas que no deberían de existir. Eso se tiene que tomar en cuenta. Lo que proponen estos programas de liderazgo es que la misma organización invite a los miembros de la misma organización a tomar los test para ver si son eh, candidatos a subir
dentro del mismo organigrama de la organización. Y ahí voy a ir combinando con tu segunda pregunta, porque esto sí se puede hacer. O sea, nosotros tenemos de manera, esta combinación de la que tú hablas, en organizaciones como la que les pongo el ejemplo de Netflix, se trabaja de manera jerárquica, ¿no? En donde se tiene pues el director de la empresa, ¿no? Luego un líder general y luego pequeños líderes de proyecto. Ajá. Muchas organizaciones en México ya trabajan así, Ford trabaja así. O sea, tenemos un líder de proyecto, ¿sí? Al que se pueden añadir miembros de la organización como lo consideren conveniente con los debidos, no es anarquía, ¿no? Tienen que realizar los debidos trámites dentro de la misma organización, pero tú puedes pasarte del equipo de Ana al equipo de Juan porque te parece que Juan trabaja mejor, o puedes pasarte del equipo de Juan al equipo de Ana porque te parece que Ana lo hace mejor. Entonces depende de los intereses de los miembros de la organización, el equipo de liderazgo al que se van a unir. Ajá. Pero finalmente sí existe una relación jerárquica, o sea, esto no lo podemos perder de vista. No hace hincapié el liderazgo transformacional en la relación jerárquica, pero esta no deja de existir, ¿sí? O sea, finalmente, a lo mejor la pirámide no es tan alta, ¿no? Pero sí hay estas relaciones. Y me regreso a lo que decías, o sea, todo depende de las estructuras organizacionales, o sea, lo que vemos en México es que hay estructuras organizacionales que nunca dejan crecer a los miembros de la organización. Tenemos que cambiar el chip, ¿no? En México para tener mejores organizaciones, empleados más contentos, ¿no? Más satisfechos con su trabajo y con esta visión, ¿no? Y se los puse al principio de las láminas, de que pueden crecer e impulsarlos a crecer, que es lo que dice este autor Dyer, ¿no? O sea, el líder reconoce el trabajo que están haciendo las demás personas, orienta, canaliza también, ¿no? Porque anteriormente teníamos esta política del castigo, ¿no? Tú te equivocabas y yo te señalaba, ¿no? Como tu jefe yo te señalaba y te iba a mandar al área de recursos humanos para que recibieras una amonestación de cualquier característica, ¿no? Ahora lo que están haciendo las organizaciones es que si el miembro de la organización se equivoca, hay que identificar por qué se equivoca e invitarlo a que tome algún curso, vaya a terapia, se una a otro grupo para poder solucionar esos problemas, ¿no? O sea, tú puedes tener a empleados que tengan actitudes sumamente violentas y se ve mucho en Estados Unidos y se les manda a un taller de control de la ira. Ajá. En México se está empezando a hacer estos talleres de cultura de la paz, estos talleres de inclusión, talleres de diversidad sexual, de no violencia, etcétera, etcétera, pero apenas estamos incorporándonos a estas cuestiones. Obviamente las transnacionales pues ya las traen muy bien trabajadas. Pero yo sí te sugiero que leas algunos de los textos que mencioné aquí, ¿no? Y que identifiques qué es lo que hace a un buen líder. Te digo, no son textos de superación personal, pero sí te ayudan a identificar que pues hay que ser congruente, ¿no? Que hay que trabajar, que hay que ser todos estos elementos que se evalúan en los test de liderazgo. Espero que haberte respondido, Andrés. Sí, sí, muchas gracias. Gracias. Hay dos preguntas en el chat. Una es de tesis, pero es sobre el programa de doctorado. La voy a contestar después. Y finalmente la pregunta del doctor Ricardo Prado dice, felicidades, doctora Lincoln. Y la pregunta es, ¿tienen futuro los liderazgos horizontales o se quedan únicamente en lo teórico? Es decir, ¿ese tipo de liderazgos es una simulación de cara al exterior? Es que me regreso justo a lo que mencionaba, no son totalmente horizontales, ¿no? O sea, existe una estructura piramidal, aunque sea muy achatada, pero existe esa estructura piramidal. Entonces, yo creo que deben de tener futuro, no nos podemos hacer a la idea de que las cosas son así y que no pueden cambiar. Creo que el planeta requiere un cambio y la humanidad requiere de un cambio en donde estos liderazgos que impulsan la transformación social a partir de la distribución de funciones, a partir de la distribución de toma de decisión, de participación, etcétera, etcétera, puedan funcionar. O sea, obviamente requieren de un compromiso por parte de los miembros de la organización, de las características independientemente de las características que tenga esa organización. Y lo que buscan estas instituciones, o sea, piensa Ricardo en una cosa, o sea,
estos modelos de liderazgo, estos test de liderazgo, programas de liderazgo, llevan 40 años funcionando en Estados Unidos y funcionando con éxito, ¿sí? O sea, cada vez más universidades se unen a estos cursos para que sus alumnos los tomen en línea, los tomen de manera presencial, presenten sus tests y vean qué es lo que tienen que mejorar para su vida futura profesional. Entonces, esto funciona de alguna manera, pero lo ideal sería que funcionara con el compromiso de todos, ¿no? Y me regreso al caso de Netflix, que es un gran ejemplo, pues, que es una organización que ha hecho uso de esto, ¿no? Una de las políticas es que cualquiera puede tomar sus vacaciones en el momento que quiera, ajá, siempre y cuando sea por el bien de la persona. Las personas pueden tomar un día de descanso si necesitan salud mental, pero hay un compromiso ético por parte del sujeto, por eso el lema es libertad y responsabilidad, porque de manera ética no nos podemos tomar un día de descanso si nuestra salud no lo requiere, sea física o sea psicológica. Y bueno, creo que sería todo, doctor Rogelio. Pues muchas gracias, doctora Isabel. Dejamos aquí tu conferencia. Te agradecemos mucho tu presencia y el reconocimiento de todos los que formamos parte de este doctorado en investigación de la comunicación. Es un privilegio tenerte con nosotros.